Les quiero contar una historia que me tocó vivir en lo real y que después Dios me recordó en su palabra. Fíjese que el otro día, ya hace algunos meses, mi mamá llegó a casa de una amiga y se dio cuenta que entre la calle y la banqueta, ahí donde se juntan, salió una planta de esas, pues que mucha gente le llama maleza, pero que daba unas flores moradas preciosas. Y llegó a mi casa y diciéndome, ay, es que vi una planta hermosa y que no sé cuánto. El caso es que la amiga de mi mamá se quedó con eso y se dio a la tarea y con una palita le escarbó, sacó la plantita y la puso en una maceta. Y después de unas semanas, cuando, como dicen tradicionalmente, la plantita prendió, se la regaló a mi mamá. Y entonces mi mamá me la trajo y me dijo, oye, le debemos la maceta a la amiga. Y entonces pues ya lo trasplanté yo a otra maceta. Y pues como que le gustó el lugarcito y le gustó la maceta a la planta porque ¡fum! Creció, pero creció sin ningún orden. Y era un relajo y ramas por todos lados y flores por todos lados. Y total de que estaba yo muy contento porque la planta estaba contenta, pero la verdad es que no me gustaba. Yo decía, esta planta no parece más que un arbusto silvestre. Por donde la veas, no parece más que un arbusto silvestre. Entonces el otro día dije, como buen enamorado de las plantas que soy, dije, le voy a dar una podada y le di una podada hasta abajo, ya que no cree que fue lo que pasó. Amados, muy buenos días. Pues fíjese que le di la podada a la planta. Así, la dejé sin ninguna hoja, eran puros palitos así chiquititos. Y después de 2 o 3 semanas, le empezaron a salir unas hojas mucho más bonitas y le empezaron a salir flores. Y lo más interesante es que la planta, lejos de crecer desaforada y sin ningún orden, así como había estado creciendo, empezó a agarrar forma y ahora parece un arbustito. Y dije, wow, qué interesante es esto. Y cuando llevé esto, la verdad es que de manera muy emocionada delante de Dios, Dios me recordó una cita que le quiero leer, porque la verdad es que está muy bueno. Esto está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 2, dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que dan fruto para que den aún más. Fíjese qué interesante. Las plantas necesitan ser podadas para que reenfoquen su energía, para que puedan dar fruto. Y fíjese que dice esto, no solamente corta las ramas que dan fruto, que no dan fruto, sino que poda las que dan fruto. Y fíjese la diferencia, dice corta las que no dan fruto y poda las que sí. Es decir, las que no dan fruto y que no tienen sentido de ser, simplemente las elimina. Pero las que dan fruto las poda de manera que crezcan más fuertes y que den más fruto. Y todos nosotros, amados, llegamos a un punto en nuestras vidas y sobre todo cuando nos acercamos a Dios, porque esta es una realidad que no podemos dejar de ver. Todos nosotros crecemos como estas flores silvestres, sin ningún orden, y a lo mejor tenemos flores bonitas y a lo mejor tenemos frutos padres, pero entre más nos acercamos a Dios, más vamos a experimentar esto. Dios va a cortar de nosotros las ramas que no den fruto, pero va a podar las que den fruto para que den aún más. Quiere decir, va a llegar un momento en que nuestros talentos van a ser cortados para que dejen de darnos honra a nosotros mismos y que den honra a Dios. Y que Dios tenga esa capacidad de darnos forma y que no seamos como un arbusto silvestre que anda por ahí y que da a lo mejor flores bonitas y que da a lo mejor frutos sabrosos, pero que no tienen sentido. Mire, si lo piensa usted en esto, yo esto es algo que lo veo. Si usted se encuentra un árbol de duraznos silvestre, de esos que nacen en el campo, se va a dar cuenta que dan frutos chiquitos y por lo general su carne es más dura. Pero si usted toma ese árbol y lo trasplanta o simplemente lo poda, le va a dar frutos
grandes, jugosos, agradables a la vista, dulces y con una, ahora sí que no, con una textura muy rica. Vivía yo en Guadalajara, fíjese qué interesante es esto, vivía yo en Guadalajara en una colonia en donde se plantaron hace muchos años árboles frutales en los camellones y había unas naranjotas así grandototas. Y un día muy listo yo agarré una bolsa y fui y corté todas las naranjas de un árbol y me las llevé a mi casa y oh sorpresa, la cáscara era así grandota y dura y las naranjas eran amargas. Y a los 2 o 3 días me encuentro con el jardinero de ahí de la colonia y me dice, mire, le voy a decir esto, los árboles que se dejan crecer así y que no se cortan sus frutos, dice, nunca van a dar frutas ricas, las frutas se tienen que cortar y los árboles se tienen que podar para que den buenos frutos. Y dije, wow, esto es exactamente como lo que dice la Biblia. El día de ayer veíamos esta cita de la tercera carta de Juan en donde dice, amados, es mi anhelo que sean prosperados en todo así como prospera su alma. Y si lo vemos en relación a esta cita de Juan 15:12, quiere decir, nuestra alma necesita ser podada constantemente para que podamos dar mejores frutos. Y cuando usted y yo nos veamos en esa situación en donde, como dijeran, no vemos lo duro sino lo tupido y pareciera que Dios nos está coartando y pareciera que Dios nos está quitando todo, a lo mejor solamente estamos pasando por un tiempo de poda, en donde Dios nos está quitando las ramas que no dan fruto y está podando las que dan fruto para que demos aún más. Yo creo que esto es completamente aplicable, ¿sí o no? Dígame qué opina. No sé si usted se encuentra ahorita en esta situación o ha pasado por esta situación, pero sería súper interesante que si usted ya pasó por esta situación, me cuente y que me diga cómo sus frutos han sido más y han sido mejores. Y si usted está pasando por esta situación ahora mismo, ahora sí que tome el consuelo de saber que no es que Dios apriete pero no ahorque, no ahorque, es que Dios está podando las cosas que no dan fruto y está podando las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Se lo dejo de tarea, nos vemos el día de mañana, cuénteme qué opina.